Y yo quisiera en esta noche compartir una palabra. Es una palabra muy linda, es una palabra que tiene un contenido muy fuerte. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. La verdad, hermanos, que yo estuve ministrando esta palabra, ministré un poquito sobre humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera el tiempo Él los exalte, ¿no? Porque ahí habla un poquito de la humillación, de lo que pasamos, de los padecimientos, que esos padecimientos a veces son necesarios. A veces cuando nos tocan vivir esos días, nos conviene humillarnos, nos conviene bajarnos, escondernos, y el tema de descender es algo que Dios quiere, que Dios demanda de su pueblo. En muchas oportunidades el Señor dijo, si mi pueblo se humillare. Jesús nos demandó, nos dijo, humillen, sean humildes, sean mansos, aprendan de mí. Tenemos que aprender estos principios, iglesia, porque cuando usted aprende estos principios, Dios lo comienza a bendecir a usted. Amén. Es el camino que conduce a la victoria, es el camino que te conduce a la exaltación. Cuando usted se quiere exaltar a sí mismo, porque tenemos esta tendencia, ¿no? Nosotros generalmente tenemos esa tendencia de querer mostrar lo bueno de nuestras vidas, ¿no? Queremos ser exaltados, queremos estar en primera fila, queremos estar puesto en alto, queremos ser nombrados. Aunque usted diga que no, un poco eso lo llevamos esa esencia, llevamos los hombres, las mujeres de Dios llevan a veces eso. Ese es el código que se mueve en el mundo. Nadie quiere menguar, todos quieren más, crecer, ¿no es cierto? Pero en la obra de Dios, en los caminos de Dios, a veces Dios nos invita a que seamos humildes, que esto va a abrir nuestras puertas y que Él va a mover su mano a favor nuestro. Que si usted se humilla, porque dice que antes de la angustia, antes del dolor, antes del fracaso, viene la exaltación, la humillación. Entonces mejor es bajarnos para que Dios nos levante. Es la historia del profeta, de un hombre de Dios, amén, de un profeta llamado Elí. Quiero leerles algo. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, verso 16. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Bueno, le cuento, Dios le había hablado a Samuelito. Samuel era un joven que dormía en el templo. Y Dios le habló a Samuelito. Y entonces el profeta Elí le pide que le revele qué era lo que le había dicho. Amén. Le dijo, te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Tremendo. Bueno, usted dirá, ¿qué tiene de malo, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, le voy a contar lo que estaba pasando ahí. Este hombre Elí era el profeta de turno de ese tiempo. Era el hombre, aunque ya estaba viejito, era el hombre que Dios le hablaba y él le transmitía la voluntad de Dios, se la transmitía al pueblo, porque Dios le hablaba al profeta. Pero este hombre no estaban bien las cosas, porque dice la Biblia que el profeta Elí, este hombre, tenía sus hijos, y sus hijos hacían lo malo, y él hacía la vista gorda. Amén. Sus hijos dormían con las mujeres a la puerta del templo, eran fornicarios y estaban en grande pecado. Y dice la Biblia que hacían lo malo y no conocían a Dios. Y esto comenzó a correr la voz de lo que ocurría, y el pueblo empezó a tropezar. Hubo problemas porque este hombre, no era lo malo que los hijos hubieran pecado, porque todos pecamos. El tema es cuando no intervenimos, sobre todo el liderazgo, cuando nosotros permitimos las cosas malas. Y entonces Dios le muestra, porque más adelante lo describe lo que pasa. Dios le habla a este jovencito Samuel y le dice que venía juicio. Y eso es lo que le dice Samuel al profeta Elí. Viene juicio sobre tu vida, viene juicio sobre tus hijos, viene la mano de Dios, viene castigo del cielo. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Qué tuvo que haber hecho este hombre? Este hombre, cuando escuchó que venía el juicio, cuando este hombre escuchó que
Dios estaba viendo lo malo que estaba ocurriendo, él tendría, por lo menos tendría que haberse humillado. Tendría que haber dicho: Señor, ten misericordia. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo así, dice así, estas fueron las palabras. Entonces él dijo: bueno, Jehová es que haga lo que bien le parezca. Él se estaba refiriendo al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, esto es algo muy grave. Amén. Esta palabra que él dijo, Jehová es, haga lo que le parezca, se denota una insensibilidad en el hombre de Dios, un profeta, un sacerdote del Dios del cielo. Había mucha arrogancia ahí, hermanos. Había mucha soberbia, una falta de relación con Dios. Como que este hombre tendría que haber, cuando escuchó que esto venía, porque él sabía que venía de Dios, porque él mismo había escuchado, él mismo le había dicho a Samuel, que Samuel le dice: escuché que me están llamando, es Dios que te está hablando, dile, Jehová habla que tu siervo oye. Él sabía que era Dios hablándole, mas sin embargo hizo caso omiso. Y cuando usted escuche la palabra de Dios, recíbala, mi amigo. Si usted escucha palabra que viene del corazón de Dios para su vida, no importa si la hablo yo o quien la hable, usted reciba esa palabra, póngala en su corazón, recíbala con humildad, aleluya, tómela, aplíquela, que produce. Y él fue muy soberbio, un hombre que tendría que haberse humillado, un hombre que tendría que haber pedido misericordia por sus hijos, un hombre que tendría que haber clamado a Dios para que Dios extienda su mano. ¿Sabes? Que cuando nosotros hablamos, las palabras nos exponen. Cuando nosotros hablamos y decimos cosas que no debemos decir, la arrogancia, la soberbia, eso expone tu vida. Porque fíjese que cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, el diablo pidió para zarandearte como trigo. Cuando el Señor le dijo: mira, ustedes se van a escandalizar de mí, ¿qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, el diablo te pidió. Porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, hermano, eso nos expone. El Señor le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces, Pedro. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano, que el orgullo te expone. El orgullo te expone al mismo infierno. El orgullo, Dios resiste el orgullo, por eso Dios da gracia al humilde. Y este hombre tuvo una actitud muy mala. Mire, es algo muy sencillo lo que yo leí, pero tiene un contenido espiritual muy importante y nos da una enseñanza esta palabra. Usted nunca olvide que lo que está aquí fue escrito para que aprendamos. Esta historia es nuestra historia. Porque todos podemos cometer un error, pero cuando usted siente que Dios le está hablando, tómelo, recíbalo. Amén. Mire, el rey David, un hombre tremendo de Dios, peca también. Todos a veces cometemos errores, no estoy diciendo que está bien pecar, pero David peca. Viene el profeta Gad y le habla a David. Le dice: David, tú hiciste esto, porque David hizo un censo y pecó. Satanás mismo lo había incitado. Pero fíjese que venía el juicio, y cuando el profeta le dice: viene juicio, David, dice la Biblia que David se humilló hasta el polvo, hermanos. Hasta el polvo. Se humilló, se bajó. ¿Y sabe qué dijo él? Señor, caiga yo en tus manos y no en las manos de los hombres, porque tu misericordia es para siempre. Hermano, este hombre intercedió porque venía el juicio de Dios y se humilló. Y cuando tú te humillas, Dios mueve su mano, Dios te limpia, Dios te perdona, Dios te fortalece. Por eso es tan importante que bajemos, que aprendamos este principio. Porque mire, hablando un poco de lo que yo hablaba el viernes, todos tenemos ese hombre interior, esa vieja criatura todavía, que queremos que nos vean, que cuando se sana un enfermo, y si lo sané yo, da testimonio que Dios te sanó y que llore por vos. O queremos que vean lo que tenemos, nuestras ropas, nuestro auto, Yo digo, a veces Dios no nos puede dar más porque quizás eso va a dañarnos. Y ese es el código de lo que se mueve en el mundo. Mas el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo exaltado, sí, pero humilde. Siempre tenga este principio. ¿Sabes?
El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Jehová. ¿Sabes que cuando tú te quebrantas, cuando tú lloras, es automático? Eso te abre los cielos. Amén. Cuando tú empiezas a humillarte delante de Dios, usted va a sentir automáticamente su presencia. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Dios le da gracia. Amén. Entonces, algo muy importante para el pueblo de Dios, porque podemos ser cristianos, podemos ser pastores, podemos ser siervos de Dios y vivir una vida, no estar quebrantados, nunca estar quebrantados. Podemos ser ministros, líderes y ser personas muy duras, muy soberbias. No se enoje con el pastor, pero sí, eso a veces está un poco. Amén. Y el humillarse es dejar de depender de nosotros mismos para depender de Dios. Es dar un paso atrás. Por eso hay un hombre llamado Juan el Bautista. Este hombre dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando tú comienzas a menguar, cuando yo comienzo a menguar, Dios nos comienza a levantar y a crecer en nosotros. Amén. Entonces, es necesario quebrantar nuestro ego, nuestra voluntad, para hacer su voluntad, poner nuestra voluntad a disposición de la voluntad de Dios o de otros. Amén. Entonces, qué importante es este principio para un hombre de Dios. Jesús dijo, lo repito, valga la redundancia: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si hay algo que tenemos que aprender de Jesús, es la humildad que Él tenía. Que siendo, dice en Filipenses 2, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. O sea, Él era Dios, se hizo hombre. Siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo se entregó a sí mismo por usted y por mí y murió por nosotros. Amén. Y dice: por cuanto se humilló hasta lo sumo, hasta lo más abajo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo puso bien arriba. Amén. Lo exaltó a lo más arriba. Lo más arriba. Entonces, quiero decirte que algo importante, y quiero que lo veamos a la luz de la palabra en esta noche, que la humillación y el quebrantamiento cambia lo determinado, aún lo determinado por Dios. Amén. ¿Sí? La historia de Jonás, por ejemplo, es una historia muy linda. Jonás dijo: de aquí a 40 días era lo que Dios decía. Dios lo envió a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque eran asesinos los ninivitas. Entonces Dios lo obliga a Jonás: ve y dile que dentro de 40 días los destruyo. Y Jonás primero no quiso, pero después fue. Y cuando fue, empezó a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, eso estaba determinado por Dios. Pero ¿sabes algo? Dice la Biblia que ellos se humillaron, oraron, ayunaron. Desde el mayor, aunque eran asesinos, eran mala gente, los ninivitas, Dios tuvo misericordia. Amén. Esto nos enseña que cuando nosotros nos humillamos, eso puede revertir lo que ya está determinado. Puede estar determinado la muerte, la enfermedad, el fracaso por causa de las cosas malas. Pero Dios es bueno y mueve su mano. Hay una historia que es fascinante. Una historia que es fascinante. Hay muchas historias de gente que se humilló y Dios hizo cosas preciosas. Muchos de ustedes conocen la historia de la mujer cananea. Se consideraban en aquella época los cananeos perros para el pueblo de Israel. Esta mujer tenía una hija atormentada por un demonio. Estaba para morirse. Y esta mujer viene y comienza a clamar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mi hija. Hizo un escándalo esta mujer. Y entonces los discípulos, que sabían que era cananea, le decían: Señor, echala. ¿Para qué? Mira que el escándalo que está haciendo. Y esta mujer comenzó a clamar más y clamaba. Y entonces Jesús se para como para darle una respuesta para que se vaya, ¿no? Y le dice: mujer, yo no soy enviado para ustedes, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le dice: Señor, pero igual tenés misericordia. ¿Sabe qué hizo? Ella se tiró a los pies de Jesús. Comenzó a clamar, comenzó a pedirle, comenzó a llorar. Entonces Jesús le da una palabra muy dura. Le dice: no está bien dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Eso es lo que el Señor la trató como de perra. Y ella le dice: Señor, aún los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella le pide: Señor, ten misericordia.
Y el Señor quedó impactado por esa humildad de esa mujer. Aunque no era para ella el milagro, pero estaba determinado para su hija. El infierno se había tomado la vida de su hija, mas sin embargo Jesús tuvo misericordia por la humillación. Cuando nos humillamos, hermanos, Dios cambia lo determinado por Dios. Aún gente que hizo lo malo hasta lo más bajo, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Fíjese, una cananea, una perra, en ese tiempo, no era el milagro para ella. Dios, por esa humillación, Dios sanó a su hija. Este era el profeta Elí. Qué actitud. Estaba sentado, dijo: Él es Jehová, Él es Dios, que haga lo que quiera. Y eso fue una sentencia de muerte, no solo para sus hijos, también para él, porque le faltó humildad. Y sabe que hay mucha gente que tiene mucho orgullo y mucha soberbia, hermano. Y lo malo es que no están fuera, están dentro de la iglesia. Caminan así, ¿vio? Con mucha soberbia. Y eso es algo muy malo. Que Dios nos ayude. Mire, le voy a hablar del peor de los reyes. Mire, ¿de quién le voy a hablar? Del rey Acab. Escuche. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días... hay un texto más lindo. Lo tengo aquí. De Jezabel, Acab. Sí, perdón. Dice así, 21 de Primera de Reyes 21, verso 25. Mire qué dice. A la verdad, ninguno fue como Acab. Ningún rey, el peor de todos, Acab. Dicen cuando usted lee la historia de los reyes, que fue el peor de todos los reyes. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El peor, dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, porque le dijeron, Acab, viene el juicio sobre tu vida, viene la muerte, Mira qué pasó. Dice que cuando él oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Escuchó? Se humilló este hombre, aunque fue el peor de todos los reyes, pero se humilló. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Qué tremendo. ¿No has visto? Le dijo Elías. Dios le habló al profeta Elías, le dijo, ¿viste cómo se humilló? ¿Lo viste cómo anda humillado delante de mí? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, el juicio va a venir sobre más adelante, pero a él lo voy a perdonar, porque él sabía que ya su descendencia estaba infectada, por así decirlo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es cuando una persona se humilla. Escúcheme, humíllese delante de Dios. No, yo no le digo, sea humilde, esto va a traer victoria sobre usted. Mire, un hombre, Ezequías, un hombre tremendo de Dios, dice, el rey Ezequías dice, cayó enfermo de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Segunda de Reyes capítulo 20, dice así, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire, si va a su casa un profeta, lo llama, sí, y le abrís la puerta y te dice, así dice el Señor, ordena tu casa porque te vas, morís. Y se dio media vuelta y se fue el profeta, no andaba con muchas vueltas. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró, dice Ezequías con gran lloro, lloró, se humilló, hermanos, delante de Dios. Este hombre se humilló en gran manera. ¿Y sabes qué pasó? Dice que el profeta había llegado a la puerta, estaba caminando y el Señor le dice
al profeta Isaías, sí Señor, volvete. Señor, ya le dije lo que me tenías, lo que me diste se lo dije ya. No, volvete. Decile algo. Decile que le voy a añadir 15 años más de vida. Es tremendo. Lloró con gran lloro, se humilló, clamó. Tremendo. Es tremendo, ¿no es cierto? Vemos, hermano, que los que se humillaron también recibieron milagros. Amén. Hay muchos textos de la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tengo unos 10 minutitos nada más. Cuánta gente que se humilló, como esta mujer de la que le hablaba, esta cananea. Cuántos hombres de Dios porque se humillaron, porque clamaron, porque bajaron, porque descendieron, porque se reconocieron. Dios extendió su mano poderosa sobre ellos. Amén. Mire, hasta usted que es papá y yo que soy papá, cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos hablan mal, a mí por lo menos yo soy una persona que me cierro, hermano. Cuando alguien me habla mal, cuando alguien me impone, cuando alguien viene con soberbia, eso hace que uno dé un pasito para atrás. Pero cuando vienen tus hijos, nuestros hijos, nos dan un beso, un abrazo, papá, mira, tal o cual cosa, eso mueve el corazón de nosotros. ¿O no es así? Usted no es padre, usted que es padre, usted que es madre. Cuando viene tu hijo y te patea todo y te dice, yo quiero que me des esto. Usted le dice, no hay más nada para hablar. Pero cuando vienen tus hijos y te dan un abrazo, un beso, y vienen como niños, aunque por ahí ya son medios grandes, esto mueve el corazón de los padres. Nos mueve el corazón, ¿verdad? Porque ¿sabes algo? Que la humildad da gracia. La humildad hace que recibas la bendición y el milagro. Y el problema de esta generación es la arrogancia, hermanos amados. ¿Sí? Porque yo a veces hablo con los viejos y los viejos me hablan y ellos me dicen, antes no era así. Nuestros jóvenes, la gente no era así. Hoy hay mucha arrogancia y hay mucha gente que anda con un peso hinchado. Y mucha gente, vos vas en la calle y por ahí ya, porque por ahí no les gustó una maniobra y ya te miran para pelearte y ya quieren pelear y están mirando que vos le digas algo para frenar y agarrarnos a las piñas, porque hay mucha soberbia, porque la gente anda con un peso hinchado. Y qué triste es cuando esto pasa en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Gente que camina y te mira así como con soberbia, ¿no? Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El consejo de Dios es que nos humillemos. Mire que dice 2 de Crónicas 7. Y ya vamos a estar terminando, pero con esto quiero que lo tomes y escuches el consejo de Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, y esto es para usted y para mí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este tiempo donde está esta pandemia, quizás el Señor está esperando que nosotros, su pueblo, nos humillemos. Amén. Quizás el Señor está esperando que nosotros como iglesia nos humillemos, intercedamos y clamemos por misericordia, porque la promesa es: yo sanaré la tierra. Cuánta gente que está enferma, cuánta gente que está abatida, cuánta gente que está atemorizada, cuánta gente que no haya salida. ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajamos? ¿Por qué no nos sacamos los galones, los títulos y los honores, el liderazgo sobre todo? ¿Por qué hay gente que se pone títulos, que se hace llamar cuando no lo son? Dios bendiga y honramos a los liderazgos de, no solamente el liderazgo de nuestra iglesia, gente que se hace llamar pastores cuando todavía no lo son, gente que se pone en títulos, no hace falta el de querubín solamente. Hermanos, humillémonos. A mí a veces gente me dice: oh, porque usted es apóstol. No, yo, por favor, no me digan eso. Dios nos libre de todo eso. Queremos títulos, buscamos honores, buscamos posiciones, bajemos. El Señor quiere que bajemos, iglesia. Amén. Que Dios te exalte mejor. Solamente humíllate. Humíllate.
Si se humillare mi pueblo. Ese es el consejo que Dios nos da. Si se humillare mi pueblo. Porque muchas veces el Señor nos pidió esto. Amén. Entonces el consejo de Dios es: humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Porque vendrá un tiempo donde Dios te va a exaltar. Donde Dios te va a levantar. Aunque te griten, aunque te maltraten, aunque se porten mal contigo. Amén. Aunque por ahí no merezcas en este tiempo pasar lo que estás pasando. Solamente humíllate. Amén. Desecha la ira, deja el enojo. Tranquilos nomás. Amén. ¿Qué enseñanza nos dio Jesús cuando el Señor dijo esto? Aprendan, señores. Aprendan de mí. ¿Sabes que el Señor... vamos a orar ya. Vamos a orar mientras Jesse prepara las peticiones. En una oportunidad vienen los discípulos peleando entre ellos, porque había como una entre ellos estaban, había una contienda y querían saber cuál iba a ser el mayor. Ellos querían saber cuál era el mayor. Señor, queremos saber quién es el mayor acá, quién es el que tiene más peso de gloria, más poder, queremos saber quién es el primero, Señor. Entonces el Señor le dijo: señores, si ustedes no se vuelven, no entran al reino de los cielos. Así nomás. Si no se vuelven, no entran directamente. No van a ser ni el último, porque es un espíritu de soberbia y eso Dios no lo acepta. Tremendo, ¿no? Si no se vuelven, no entran. No es que van a ir al primer lugar. No van ni al último lugar. No entran directamente. Entonces, si usted y yo queremos entrar, tenemos que descender. Tenemos que descender. Que a veces los pastores tenemos una posición un poco... Bajemos. Seamos humildes. ¿Sabes? Da mucho para hablar esto. Hay tantas cosas lindas. Cuando Jesús lo van a prender los soldados esa noche, después que Él va y se humilla hasta lo sumo, en Getsemaní, clama al Padre, Padre, ¿no? Dice que lo vienen a prender. Viene una turba con palos y antorchas, ¿no? Entonces está Jesús con sus discípulos. Jesús estaba ahí en el monte. Entonces vienen y el Señor les dice, la gente le dice, los romanos le dicen: buscamos a Jesús el Nazareno. Y entonces, ¿sabes por qué? Porque Jesús no sobresalía. Jesús no tenía ni guardaespaldas. Jesús no tenía ropas más delicadas. No tenía oro. No tenía algo que haga que Él sobresalga de los discípulos. Cuando la gente los vio todos iguales. Por eso Él dijo: yo soy. Yo soy. ¿Sabes? Aunque Jesús en su parecer era uno más, pero cuando Él abrió su boca se sintió la diferencia. Y sabes, cuando tú eres humilde y abras tu boca, Dios te va a usar. Pero tienes que ser humilde. Dios demanda esto de tu vida y de mi vida. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te fortalezca, Dios te guarde. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo iré desde los cielos, yo voy a sanar su tierra, yo los voy a bendecir, dice el Señor. Amén. Humíllate. Dios te bendiga en esta noche, amada iglesia. Dios te fortalezca de la manera sobrenatural. Bueno, Jessica, Dios te bendiga. Ahora oramos.